Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este tercer programa de TV Morfosis, la quinta edición de este espacio que ya se ha convertido en el más importante en Iberoamérica para hablar sobre televisión y su transformación. Estamos en la Expo de Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, el evento cultural más importante de habla hispana. Es una coproducción de Canal 44 y de C7 Jalisco, y nos están transmitiendo con una cobertura muy amplia en 31.2 en Los Ángeles, en Canal Leer para toda Iberoamérica y en Zoom Colombia. Nos pueden seguir también a través de internet, udgtv.com/tvmorfosis, y también seguirnos en la conversación en Twitter con el hashtag TVMorfosis. Tenemos en esta edición a 30 expertos de distintos ámbitos para hablarnos de la temática de este año, que son las audiencias audiovisuales. Y antes de empezar el programa de hoy, vamos a introducir quiénes son nuestros invitados. Gabriela de la Riva es un referente indiscutible de la investigación de mercados y de la opinión pública en México, Norte, Centro y Suramérica. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión en el periodo 2010-2012. Gabriela de la Riva estudió psicología clínica y médica y desde hace casi 30 años se dedica a la investigación profunda del mercado y de la opinión pública, siendo confidente e intérprete de las necesidades y anhelos del ciudadano latinoamericano. Carlos Scolari. Originario de Rosario, Argentina, Carlos Scolari es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Università Cattolica di Milano. Es profesor titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de Vic, en Barcelona. Sus contribuciones científicas más destacadas se han dado en la semiótica de las interfaces y los procesos de interacción, así como en las teorías de la comunicación digital interactiva. Sus artículos han sido publicados, entre otras revistas científicas, en Communication Theory, Journal of Visual Literacy, Signo y Pensamiento e International Journal of Communication, donde publicó su artículo Transmedia Storytelling, Implicit Consumers, Narrative Worlds, and Branding Contemporary Media Production. Ariel Crespo Meléndez es licenciado en Comunicaciones por la Universidad de su natal Puerto Rico y ha sido galardonado por el Overseas Press Club con el premio al mejor reportaje en 1996 y el premio al mejor documental en 1998. De la misma manera, el Club de Periodistas de México reconoció su trabajo en la categoría de Prensa Internacional en las ediciones de 2006 y 2007. Con 27 años de experiencia en medios de comunicación, se destaca su labor como productor en Telemundo y como director de noticias y productor en la National Public Radio de Estados Unidos, además de su participación como editor de asignaciones en CNN en español, en Atlanta. Actualmente es el jefe de la oficina de CNN México, donde ha coordinado el lanzamiento de los programas Aristegui, CNN México, Perspectivas y México Opina, entre otros. Guillermo Ortega Rancé. Nacido en una familia de periodistas, Guillermo Ortega Rancé estudió Ingeniería en Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en una búsqueda por entender y estar a la vanguardia de las tendencias que están transformando los medios de comunicación.
Cuenta además con una maestría en Administración de Empresas por el Instituto de Empresas en Madrid. Profesionalmente se ha dedicado al diseño de nuevos modelos de trabajo colaborativo, de relación, de gestión de talento y de marketing basados en dinámicas de redes sociales. Guillermo Ortega Rancé se considera a sí mismo un periodista ciudadano. Guillermo Ortega Rancé ha sido corresponsal para distintos medios en radio y televisión. Colabora ocasionalmente en el periódico La Crónica de Hoy de la Ciudad de México y en blogs de negocios como CNN Expansión. Los últimos 6 años ha asesorado a gobiernos y grandes empresas de España, México y Chile sobre temas de innovación y competitividad. Esos son nuestros invitados para este programa. En los primeros 2 programas hablamos de cómo las nuevas maneras y experiencias de comunicación y de consumo de contenidos audiovisuales habían transformado lo que entendemos por audiencia y cómo llegamos a ellas, ¿no? Cómo las medimos, cómo las segmentamos. Hoy vamos a explorar otro aspecto, que es a dónde van esas audiencias, entre qué contenidos, fuentes están distribuyendo su atención. Entonces, antes de empezar a entrar en la materia, vamos a ver una cápsula para introducirnos en la temática. ¿A dónde van las audiencias? La demanda de mayor cantidad de contenidos audiovisuales relevantes ha crecido tan rápidamente que ha sobrepasado la capacidad de la industria televisiva convencional para comprender las nuevas necesidades de sus audiencias y, aún más, su posibilidad de satisfacerlas. Ante este fenómeno, que ha desafiado los modelos oligopólicos imperantes en la mayoría de los países de América Latina, se suma el hecho de que día a día son cada vez más las personas que consumen contenidos audiovisuales en dispositivos que no son televisores. En el siguiente panel discutiremos sobre los desplazamientos y producciones de los consumidores de contenidos audiovisuales a y para otras actividades, plataformas y dispositivos. Esa es la temática del programa de ahora. Para los que nos están sintonizando ahora mismo, pues estamos en el programa sobre dónde van las audiencias. Y bueno, pues la televisión ahora tiene que compartir la atención con otras nuevas experiencias, con videos en YouTube, con plataformas de contenidos on demand como pueden ser Netflix o Hulu. Y nos comentaba José Carlos Lozano en el primer programa, el de qué son las audiencias, pues que hay 4 tipos de comportamiento en cómo la gente está consumiendo los contenidos audiovisuales ahora. Nos hablaba de los provincianos, de los cosmopolitas, de los exploradores, de los colonos. Y yo quisiera con esto dar pie a definir a dónde van las audiencias. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Gracias, perdón. A ver, a mí me gustó la clasificación porque yo creo que en este momento de caos, de fragmentación de las narrativas y de las experiencias de consumo mediático, necesitamos identificar perfiles, darle un nombre metafórico, yo creo que eso ayuda. Pero a mí ayer me quedó algo dando vuelta con esta clasificación, ¿no? Entre provincianos, colonos, exploradores y cosmopolitas. Yo no sé si percibí una cierta... como que ser provinciano es malo, ¿no? Mientras que ser cosmopolita, ser explorador, está cargado de valencias positivas, ¿no? Si nosotros repasamos la historia de los estudios de comunicación y de audiencias, durante muchos años se estigmatizó a las audiencias porque eran pasivas. Se estigmatizó a las audiencias porque miraban la telenovela y no veían películas de Fellini, por ejemplo, ¿no? Después costó mucho, costó hasta los años 80, que hubo una revolución teórica en los estudios de comunicación, en América Latina sobre todo, costó llegar a una nueva visión donde, bueno, nunca el consumo es pasivo, ¿no? Siempre hay una actividad de interpretación, hay un cierto tipo de actividad. Y me venía un miedo, ¿no?, de que en esta nueva taxonomía estemos estigmatizando al provinciano. Como que antes estigmatizábamos al que era pasivo, que después descubrimos que no era pasivo. Y como que ahora me quedó flotando esto, ¿no?, de como que estamos estigmatizando al provinciano. Si una persona quiere ver un par de canales o quiere ver solo un género o un tipo de producto de comunicación, ¿quiénes somos nosotros para decirle, tienes que mirar, hacer zapping y verte todos los canales que te ofrecemos ahora o pasarte horas en YouTube?
cada uno consume lo que quiere, lo que le da placer, lo que necesita para satisfacer sus deseos de comunicación, de información, de ocio, obviamente, ¿no? Por eso un poco, digamos, a lo mejor tengo que retrabajar la categoría del provinciano o definirla claramente que no tenga un matiz a lo mejor así que lo descalifique, ¿no? Yo creo que el mundo de la comunicación es amplio, es grande, es rico, hay espacio para el explorador, al que quiere buscar nuevas experiencias, hay espacio para el cosmopolita, ¿no? Que quiere tener 20 antenas satelitales y ver todo lo que pasa en el mundo, pero también, ¿por qué no? Hay espacio para este llamado provinciano, ¿no? Otro concepto, yo voy a meter un poco el dedo en la llaga en 2 o 3 lugares. Se habla mucho de prosumidores, ¿no? Esta nueva figura, el consumidor que produce. Atención, los prosumidores son una pequeña minoría de las audiencias. Es la punta del iceberg. Son fundamentales para las narrativas transmedia, son fundamentales para alimentar el mundo narrativo y participar. Pero no nos olvidemos que es una minoría. Hay muchos fans y muchísima más gente que no es fan. Están los fans, pero dentro de los fans es un grupo el que decide dar un paso adelante y ponerse a producir, generar nuevos contenidos. Por eso cuando hablamos de prosumidores, no todos son prosumidores. No todos. Hay pocos. Esto es como en la política. La mayoría de los ciudadanos no son militantes políticos, es una minoría, pero son importantísimos. Carlos, hablan de que hay una regla del 1-9-90, ¿no? Que es 1% crea el contenido, 9% lo comparte, lo enriquece y el 90% nada más escucha. Esto se ajusta a lo que estás diciendo de esa minoría. Habría que hacer estudios cuantitativos, que ahora es muy fácil en las redes sociales con esto que se llama el Big Data, ¿no? Tener datos en tiempo real de toda una población, ¿no? Ya no es una muestra, sino poder monitorear en tiempo real toda la actividad. O está este famoso principio del 80-20, ¿no? Que a lo mejor el 20% produce contenido y el 80% lo disfruta, que es un poco lo que pasa en Wikipedia quizás, ¿no? Es una minoría que genera contenidos para una gran mayoría que disfrutamos todos. Esto invierte la lógica del capitalismo, porque en el capitalismo la minoría explota a la mayoría. Acá es al revés, es la mayoría que explota a la minoría, que produce contenidos. Para terminar esta primera parte, ¿no? El futuro. Yo creo que siempre me preguntan, ¿cuál es el futuro del libro, el futuro de esto? Yo no hago futurología, es muy difícil decir esto, dónde va. Sabemos de dónde venimos, estamos tratando de entender dónde estamos, pero esto es un sistema complejo. Y ya por definición no sabemos dónde va a estar esto de acá a 10 años. YouTube es del 2005, no es nada en la historia evolutiva de los medios. Por eso, digamos, podemos hacer algunos escenarios. Se habla mucho de esta convivencia entre el broadcasting y las nuevas formas. Yo creo que en ciertos momentos va a haber broadcasting, va a haber ciertos eventos mundiales, el final de la Copa FIFA, la elección del Papa en tiempo real. Hay eventos que generan broadcasting y millones de personas sintonizadas mirando lo mismo, ¿no? El rescate de los mineros chilenos, por ejemplo, ¿no? Que se vio en tiempo real en todo el mundo. Pero yo creo que van a ser situaciones cada vez más excepcionales, ¿no? Y no nos olvidemos que YouTube está haciendo broadcasting también. Cuando este señor se tiró de la estratosfera, no sé si eran 8 o 10 millones de personas mirando en tiempo real en YouTube, ¿no? O sea, vemos que las lógicas también se van cruzando y yo creo que bueno, vamos a un escenario seguramente mixto y van a pasar cosas que hoy no podemos predecir, seguramente. Muchas gracias. Quiero recordar que también, además de vernos en udgtv.com/tvmorfosis, nos estamos viendo en c7jalisco.com y les invito a todos los que nos están siguiendo en las pantallas y los que están aquí presentes que se animen a preguntarle a nuestros invitados lo que quieran sobre la temática, ¿no? Quiero pasar con Gabriela. Tienes mucha experiencia con estudios de mercado y pues, entender esta nueva dinámica que hay de qué están consumiendo, qué están buscando las nuevas audiencias. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia. Pues mira, realmente nosotros hemos venido siguiendo al consumidor hace 25 años en diferentes segmentos, los niños, adolescentes, diferentes generaciones. Y ahorita que estabas hablando y que estaba pensando que nos tocó hacer futurología, tampoco difícil, porque antes, si ustedes se remiten a cuando se inventó la máquina para empezar a imprimir la imprenta, los cambios ocurrían muy lentos. Ahorita, aquí en este salón, habemos muchos de diferentes generaciones. Los que somos baby boomers, no me dejarán mentir. Yo me acuerdo cuando llegó la televisión a
a mi pueblo, porque yo también le pregunté al señor y dice que no es argentino, que es de Rosario. Claro. Y entonces yo también soy de un pueblito y soy provinciana. Y en mi pueblito cuando llegó la televisión, ustedes no lo van a creer los que están allá y las generaciones jóvenes, pero cuando llegó la televisión, yo iba, mi papá no compraba la televisión todavía, no quería, porque dice que enajenaba las mentes. Entonces la íbamos a ver, una telenovela que se llamaba Mujercitas. Yo la iba a ver a una tienda en donde vendían televisiones y aparatos eléctricos cerca del Parque Central, y ahí nos juntábamos en la vitrina a ver la telenovela. Ahorita, hace 5 minutos, estaba en el baño de las mujeres y ahí se entera uno de muchas cosas. Entonces, a la par de donde yo estaba una niña diciendo, no hombre, es que estoy ahorita chateando les estoy contando lo que están diciendo estos güeyes de TV Morfosis. Entonces, eso es un ejemplo de cómo están cambiando las audiencias. Cuando decimos audiencias, pues es gente como todos los que estamos acá, y todos somos diferentes y tenemos diferentes objetivos, intereses, etcétera. Pero otra pregunta que me llamó la atención de las que salen aquí en Twitter también es que si la televisión va a desaparecer y que si las redes sociales. Lo que estamos viendo nosotros, y una figura hablando también de metáforas, yo las pantallas las veo como de gelatina. Las pantallas no son planas, ya son muy moldeables, son vivas. Y cada uno usa las diferentes pantallas para lo que quiere. Ahorita nos estamos encontrando, antes nos decían que las mujeres eran multitask, todas no me dejarán mentir, que vamos manejando y corrigiendo a los niños que van atrás o pintándonos lo que nos faltó de las pestañas. Y dicen que ahora los hombres están volviéndose también multitask, porque ya pueden ver 2 o 3 pantallas al mismo tiempo. Entonces, ya están aprendiendo, está bien. Entonces, ya los hombres pueden ver el partido de fútbol y pueden en el Twitter decir ¡gol! ¿No se han fijado? Entonces, eso, nosotros acabamos de medir, por ejemplo, y estudiar, vimos qué pasó con los partidos de fútbol, que muchos lo hemos sufrido, de la selección nacional. Entonces, en el momento, cuando estábamos midiendo nosotros lo que pasaba en redes sociales, en Twitter y en Facebook, básicamente, que eso era otra. Antes era Facebook, era todo. Ya llegamos al límite. Después de Facebook salió Twitter, después hay Pinterest. Resulta que ahorita es uno que están usando mucho las amas de casa para comunicarse y para expresarse. Entonces, en el partido de fútbol, por ejemplo, pudimos ver los momentos clímax en que subía el número de twitters que la gente estaba mandando. Ahora, lo que yo creo que es muy importante es no solo decir cuántos twitters se están enviando, ni quién los está mandando, ni qué edad tiene, sino qué es lo que está diciendo. Hay engagement, hay una relación. Hay una relación emocional con ese programa y eso que está saliendo, con la selección. Porque antes tú te quedabas tranquilamente mentándole la madre al árbitro o al que falló el penalti, que tenemos un issue nosotros con los penaltis, pero ahora se lo dices. Entonces hay un intercambio. La televisión, yo creo que ahora más que desaparecer se está volviendo mucho más divertida, mucho más dinámica, mucho más entretenida. Ya todos participamos de los programas, ya no somos meros entes receptores de una comunicación vertical de arriba para abajo, como la de los papás antes hacia los niños. Ahora, en general, la comunicación del jefe al subordinado, del gobernador, del presidente, la gente ya espera una comunicación mucho más horizontal y de ida y vuelta. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos muy rápido. Los que hacemos investigación nos tenemos que poner las pilas y hemos hecho ya, por ejemplo, nosotros hacemos paneles con observación etnográfica en los hogares para ver verdaderamente qué está pasando.
Porque cuando tú le preguntas en una encuesta, la gente te dice lo que cree que pasa. No, pues yo estoy nada más viendo la tele y a veces mando un mensajito con el smartphone. En México pasa un evento también, pasa un asunto muy interesante. La inseguridad en muchas ciudades grandes o pueblos chiquitos nos ha obligado a quedarnos más dentro de la casa. Los niños, por ejemplo, los adolescentes, muchas veces se sienten un poco prisioneros en su casa. No salen porque los pueden raptar, porque después de ciertas horas es peligroso, porque los robos, los raptos, etc. Entonces se meten en la pantalla, por eso digo yo que es de gelatina, se meten en una de esas pantallas, se conectan a internet y ya pueden salir al mundo con más seguridad. No quiero seguir hablando. Porque ahora vamos a seguir comentando entre todos. No, vamos bien en tiempo. Yo quería introducir un tuit de alguien, no sé si que nos está viendo a través de las pantallas o aquí presente, Eduardo Romero Solís, nos preguntaba si se deben abrir espacios para los provincianos o realmente los provincianos se tendrían que convertir en colonos. Y yo creo que no hay, ¿qué entorno más dinámico en los medios que las noticias, ¿no? Que el entorno noticioso que se ha tenido que transformar? Tú, Ariel, con tu experiencia en CNN, nos podrás contestar bien esta pregunta, ¿no? Mira, yo creo que los provincianos ya consumen, ¿no? Ya consumen. Entonces, ellos tienen sus propios espacios y remitiéndome a algo que decía Gaby, ella decía que los que hacen investigación se tienen que poner las pilas. Bueno, los que hacemos tele estamos en una friega impresionante ahorita, ¿no? Estamos tratando de avanzar y avanzar a ver cómo le seguimos el paso a las audiencias. Y de hecho es un ejercicio muy interesante que al interior de la CNN hemos estado haciendo por los pasados 2 años y llama la atención que justo anoche salió un artículo donde el nuevo jefe, hace un año tenemos un nuevo jefe, Jeff Zucker, anuncia lo siguiente: cambios masivos en la CNN, ¿no? Y esto es resultado de eso, un reconocimiento, una admisión tácita de que las audiencias han cambiado, de que no podemos tener una guerra de Kuwait, un breaking news todos los días, todas las semanas, que no podemos tener un caso como el de septiembre 11 todos los meses. Entonces, las audiencias nos están indicando a nosotros que quieren contenidos más ingeniosos, más diversos, que de alguna manera representen los intereses que ellos tienen. Ya, y lo dice él, mejor, más claro no puede ser, un canal de noticias no subsiste solamente de noticias, ¿no? Ahora hay que ver otro tipo de contenidos y de hecho eso nos ha llevado en los últimos meses a hacer unos experimentos y se han hecho principalmente en el mercado doméstico de Estados Unidos, en la parte de documentales, en la parte de películas, que ha funcionado muy bien para la CNN. Acaba de ocurrir hace 2 semanas y aquí está mi colega Juan Muñoz de la parte digital que da fe de ello también, de cómo un documental bajo el nombre Blackfish en contra de la SeaWorld tuvo los mejores ratings que la cadena ha tenido en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces creo que se nos habla muchísimo de los contenidos que estamos nosotros ahorita obligados a seguir, ¿no? O por lo menos pensar en las cosas que tenemos que generar para satisfacer audiencias cada vez mucho más demandantes. Que yo creo que, aunque con perfiles diferentes, pero tan demandante puede ser el provinciano como el colono, como el explorador o el cosmopolita, ¿no? Eso tampoco creo que viene al caso, ¿no? Pero en fin, decía que hace, ¿qué quieren?, 5 o 6 años atrás, básicamente los contenidos se hacían de manera unidireccional y ya no es así. Y esto ha cambiado vertiginosamente en los pasados, ¿qué quieres?, 2 años, ¿no? En donde nosotros nos encontramos siguiendo las redes para ver cuáles son los breaking news y cómo respondemos. Anoche mismo estaba yo a las 8 de la noche, después de un viaje de 14 horas, atendiendo un tema sobre lo que pasó en la Arena México con el NBA, por la explosión del transformador, ¿no? Y de repente éramos nosotros corriendo tras la historia cuando no éramos quienes generábamos necesariamente el contenido, ¿no? Entonces sí creo que está cambiando muchísimo el paradigma, está cambiando muchísimo la manera en que se piensan los contenidos, ¿no? Y en cómo se van a producir, ¿no? para estas audiencias. Y sí, el reto sigue siendo de
¿Cómo hacemos para mantener no solo los que tenemos, sino para aumentar con audiencias que tienen unos criterios mucho más específicos sobre qué es lo que quieren consumir y cómo lo quieren consumir? Muy bien. Y quiero retomar un punto que decía Gabriela del el partido de fútbol, ¿no? Que es un gran contenido de masas, ¿no? Que sigue mucha gente. Y me acuerdo que leí un estudio que decía justo eso, ¿no? Que analizaba qué hacía la gente durante el partido. Y normalmente al medio tiempo, que es cuando salen los anuncios, ellos están distrayendo la atención hacia otra pantalla, que es las redes sociales, para comentar el partido, criticar al árbitro, criticar a los jugadores. Esto crea pues, una nueva dinámica. Yo quiero volver contigo, Carlos, a hablar un poco más de futurología, si quieres, de eso hacia dónde nos está llevando en cómo distribuir la atención y atender la nueva distribución de la atención de las audiencias. Sí, yo coincido, bueno, este tema de ponerse las pilas, los investigadores universitarios, los que están en el mundo de las empresas y los productores de comunicación. Es un cambio muy rápido. Ella mencionaba también, Gabriela, antes esto. Estamos viviendo un proceso muy acelerado. Si uno analiza la historia y evolución de los medios, la imprenta, desde que Gutenberg crea la primera máquina para imprimir en 1450, hasta que el libro se convierte en un objeto que primero hubo que enseñar a la gente a leer y escribir, hubo que inventar una escuela pública, hubo que poder imprimir miles y miles de ejemplares, ¿no? Pasaron 400 años, tenemos que ir al siglo XIX, o sea que fue revolucionario, ¿no? Pero hasta que eso llegó a una gran mayoría, o quizá hay que ver si es mayoría, de gente, pasaron 400 años, y acá estamos hablando de, la web tiene 20 años, ¿no? Es una cosa muy, muy reciente, y si hablamos de comunicación de YouTube desde 2005, ¿no? ¿Qué pasa? Esto un poco hizo un descalabro en los protocolos de investigación que estaban pensados para el broadcasting, los protocolos de producción que estaban pensados también para el broadcasting. Y se abre aquí la experimentación. Es muy difícil pensar cómo va a ser el panorama, digamos, de acá a 10 años. Es muy difícil, es muy difícil. Podemos hacer escenarios. Yo antes adelanté uno. Yo no creo que, como dije antes, que desaparezca el broadcasting. Habrá momentos de difusión así en cadena, digamos, donde todos nos sintonicemos para ver algo, y después habrá mucho consumo totalmente fragmentado o con un alto nivel de fragmentación. Y eso lo estamos hablando hoy de eso, lo estamos viendo hoy. El concepto de fragmentación de las audiencias, claro, desde los 80, cuando viene el cable, ¿no? Que ya la gente de marketing estaba interesada porque creaba targets muy, muy claros. A mí ya a veces hablar de fragmentación me parece poco, ¿no? Yo creo que podemos hablar incluso a veces de atomización de audiencias. Y es ahí donde todo el sistema de medición a veces está entrando en crisis, porque medir el cable, todo eso ya estaba bastante, digamos, consolidado. Después, bueno, podemos jugar con la imaginación. No sé, a lo mejor se pone de moda ser prosumidor y dejan de ser una minoría y mucha más gente se pone a producir contenidos. Es un escenario posible, ¿no? Gabriela, en esto que dice Carlos de que ya no es nada más una fragmentación, sino una atomización, incluso personalización, ¿no? Ya al nivel de persona, de perfil, ¿cómo lo están enfrentando ustedes? ¿Cómo lo estás enfrentando tú en tu experiencia con estudios de mercado? Mira, aquí ahorita que estabas hablando de fútbol, por ejemplo, el mito en cuanto a las redes sociales, la televisión y todos estos asuntos, era que nos iba a volver más aislados y que nos iba a enajenar. Y otro mito era que la televisión iba a desaparecer. Yo creo que la realidad es que las redes sociales nos han socializado, nos han sociabilizado, incluso a gente que es bastante poco social, lo ha vuelto más sociable. Ahora, en México, tal vez un poco más que en otros países, se dice que somos una sociedad muégano. Para todos los extranjeros que están acá, son unos dulces que se pegan con miel y entonces son todos así, son unas bolitas que se pegan. Entonces, a la gente en México le gusta socializar, comenta cuando el partido de fútbol, en el momento en que fue el gol, en que nos ponía dentro del mundial finalmente, en ese momento subió muchísimo los contenidos y los comerciales, bajó después cuando ya nos relajamos porque ya estábamos dentro del mundial, y resulta que las siguientes 2 o 3 horas, sobre todo las siguientes horas, 3 horas,
hubo, que algo hablaba Nielsen en ese sentido, hubo muchísimos comentarios como nunca antes había habido del fútbol. Y lo que pudimos ver es que había comentarios con mucho coraje, bueno, la gente estaba sacando toda la energía negativa que había guardado durante tanto tiempo por el fútbol y por asuntos personales y por vete tú a saber que todo, porque sirve mucho. El fútbol es un instrumento catártico que nos sirve. Canalización de emociones, de opiniones. Totalmente, le mientas la madre al árbitro para no mentársela a tu marido o a tus hijos, ¿no? Entonces, sirve mucho de veras en una sociedad. Entonces, nosotros sí estamos como metodologías de investigación. Creo que te ayudan mucho las metodologías tradicionales, pero tenemos, tiene que tener un enfoque antropológico, sociológico, psicológico, porque tenemos que entender por qué la gente reacciona como reacciona. Porque, bueno, ustedes generan contenido, tú lo analizas, a mí me toca investigarlo, pero hay gente que anuncia también. Claro. Entonces, ¿cómo están las marcas enfrentando también? Tenemos que apoyar a las marcas a enfrentar a los patrocinadores, por ejemplo. Yo me acuerdo que hay una marca que pinta la raya y realmente la pinta. En mis tiempos se decía pinta la raya y era imaginario. Ahora la pintan en el estadio de fútbol. Y esa pintada de la raya, por ejemplo, se comentó mucho en redes sociales y estábamos viendo, bueno, se menciona la marca o no se menciona la marca, ¿de qué forma me voy a anunciar? Si soy un Gansito Marinela, antes Gansito, el mismo patito que muchos conocen, era el mismo y duraba el mismo diseño 6 años o 10 años o 20 años. Y ahorita los niños ya no te dejan porque te mandan Twitter y platican con el ganso y les contesta o le dicen, oye, no te cambiaste de gorro, una vez usó un gorrito y le mandaban, no se ha cambiado de gorro el Gansito. Entonces ya los cambios son tan rápidos que las marcas están haciendo un diseño y un tipo de comunicación y tienen que cambiar en el momento cuando ven que en redes la audiencia, sus consumidores les están contestando y son provocadoras. Las pantallas son muy provocadoras porque están haciendo que la gente responda y que te sugiera cambios, ¿no? Yo nunca, por ejemplo, cuando me metí a Twitter, y me llamó mucho la atención lo de los provincianos, porque yo creo que son no provincianos porque viven en provincias, sino provincianos digitales, digamos, ¿no? Porque yo tengo contemporáneos míos que son muy aventureros y muy avanzados tecnológicamente y otros que sí, se quedaron muy atrás, ¿no? Entonces, sí, creo que hay formas nuevas que tenemos que estar encontrando, incluso hay softwares, hay ingenieros. Yo me acuerdo cuando entramos al biomarketing y al neuromarketing para tratar de profundizar y de detectar si lo que te estaba diciendo la gente en una entrevista coincidía con el ritmo cardíaco, con la temperatura de la piel, qué sé yo. Y ahorita, pues tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Entonces, al mismo tiempo que hay científicos investigando cómo profundizar, también está el área de la ingeniería esta cibernética, pues trabajando a pasos agigantados para ver cómo va a poder medir y ver todo lo que ustedes están no solo haciendo, sino pensando y sintiendo, que es muy importante. Esto viene al caso con otro tuit que tenemos aquí de Marisol Ruiz, si las audiencias dan forma a los productos audiovisuales o viceversa. Y bueno, lo hilo con una tendencia que también he visto que pasa, que las empresas ahora acuden mucho a diseñar sus campañas o sus productos preguntando directamente a las personas, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que quería dar sobre esto en particular, porque uno de nuestros objetivos del último año en particular ha sido cómo vamos tras las audiencias jóvenes, ¿no? Universitarias principalmente, ¿no? Y en el proceso, cuando empezamos a diseñar, empezamos a discutir ideas, nos encontramos con muchos patrocinadores. Y doy, por ejemplo, la banca, ¿no?
Ellos están muy preocupados de que los jóvenes actualmente universitarios no se quieren endeudar, no quieren saber de tarjeta de crédito, no quieren saber de cualquier otro mecanismo de endeudamiento. Muy bien, chicos. Y quieren saber cómo les llegan a ellos, ¿no? Para que no sea esta forma conocida que podría ser que tan grosera en muchas ocasiones, ¿no? De cómo jalar ese nuevo cliente, ¿no? Y una de las productos que hemos nosotros diseñado al margen de lo que le interesa al cliente, pero pensando en la audiencia, es hacer foros con jóvenes universitarios sobre temas coyunturales, como pueden ser reforma fiscal, reforma energética. De hecho, hicimos uno aquí en Guadalajara hace unos 3 meses en la UDG sobre el tema de la reforma fiscal y así por el estilo. Pero llama la atención cómo en algún momento, lo que hablaba también Gaby, del cruce, ¿no? Que se da entre el que genera contenido, la audiencia que dice me interesa tal cosa y el patrocinador que está por allá buscando cómo le entro a eso, ¿no? También, entonces creo que es una dinámica cada vez mucho más recurrente e incluso en nuestro proceso de toma de decisiones editoriales. Otrora a las 8:30 de la mañana teníamos una junta editorial que se organiza desde Estados Unidos, donde básicamente se definía la agenda del día. Bueno, de hace poco más de un año a esta parte, la reunión inicia con lo que es Trending Topic. Con eso se abre la reunión en la mañana, a ver qué es Trending Topic, y ahí tú tienes en 5 minutos decir, a ver, mi idea de anoche se sostiene o no se sostiene, o nos vamos con la historia de Paul Walker, ¿no? Y su muerte, que es la historia que más impacto creó en las últimas 48 horas, ¿no? Entonces yo creo que el proceso ha cambiado muchísimo cómo se está desarrollando. Quiero recordar, aprovechando ahora, que pueden interactuar con nosotros en Twitter. Ya ven que estamos transmitiendo muchas de sus preguntas a los invitados. Yo creo que hay que aprovechar que tenemos a gente pues, que está en el día a día de la transformación de la televisión para preguntarles estos temas. Y quisiera retomar, hablaba Gabriela de cómo los nuevos medios son un proceso catártico, ¿no? O sea, sirven como un desahogo, ¿no? Que muchas veces es personal y a lo mejor cae entre un círculo de amigos y ya, pero cuando se va agregando, pues puede generar una catarsis social de una región, de un país. Y decías, Ariel, tú algunos ejemplos, ¿no? de grandes eventos históricos. ¿Cómo se puede aprovechar estas catarsis que ocurren a veces para ajustar los contenidos a ellas y luego poner en la ecuación también a los anunciantes, ¿no? Para que transmitan ya no un contenido frío, sino más bien orientado? No sé si quieres tú contar tu visión, Carlos. No, cuando hablabas de catarsis me venía la imagen del Tano Pazman, este furioso hincha argentino que casi destruye el televisor, ¿no? Bueno, interesante porque fue trending topic, fue uno de los vídeos más vistos en YouTube. Y este señor, bueno, terminó siendo columnista en un diario de fútbol, Telefónica lo contrató para una publicidad en Chile, o sea, se convirtió en una figura mediática, ¿no? A partir de esta catarsis que después, o sea, era hogareña, pero pasa a las redes sociales. Claro, ahora digamos, una de las características que tienen estas nuevas tecnologías digitales en red es que, digamos, la frontera entre lo privado y lo público se vuelve porosa totalmente, ¿no? Y esto genera toda una serie de movimientos y necesidad de reorganizar muchas otras cosas, incluso nuestra forma de comportarnos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí pasa un poco como los contenidos de los fans, ¿no? Uno se pone a ver fanfiction, ¿no? Los contenidos hechos por estos prosumidores, fans de alguna serie, de una película, de un libro, y se nota una energía y narrativa, que en el campo de la ficción recién ahora se está empezando a aprovechar algo de estos, son como geysers, ¿no? Que brotan con narrativa. Recién ahora, porque la actitud del creador de ficción era no me toquen el personaje, ¿no? Fue la actitud de George Lucas con Star Wars, fue la actitud de la señora Rowling con Harry Potter, ¿no? Al principio era no, y tuvieron que aceptar que esto brota, que la gente ama a sus personajes, que ya no son más sus personajes. Y ahora ya empiezan a generarse, digamos, ya las nuevas estrategias transmedias en que se generen espacios para aprovechar esta energía narrativa bottom-up, ¿no? Que brota desde abajo. Y yo creo que, bueno, en el mundo del periodismo ya está esto, ¿no? Por favor, mándenos las fotos, o si pasó un evento, mándenos sus vídeos, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está esta búsqueda de complicidad.
sería ridículo perseguir esto o ignorarlo, ¿no? Ahí hay una energía narrativa que hay que aprovecharla, ¿no? Porque eso, y jugar a esta realimentación es lo que Jenkins llama la cultura de la convergencia, lo que viene de la industria y lo que viene de la participación de la gente. Ariel, en esto que dice Carlos sobre bottom-up, pues bueno, hay tendencias ahora del periodismo ciudadano o de pues, cómo incorporar lo que la gente está reportando desde sus teléfonos celulares en la calle, incorporarlo al mainstream de la información también. ¿Cómo están haciendo en CNN para ir incorporando esta fuerza? En eso fuimos, creo que, precursores cuando creamos el concepto de los reporteros, ¿no? En su momento, creo que brandeamos muy bien ese producto, funcionó muy bien. Yo creo que luego volvemos a lo mismo, las prácticas nos rebasan. Y cuando los públicos encuentran otras plataformas donde los pueden poner sin mediación, sin tener que hacer todo un proceso, ¿no? Un protocolo de por qué mi foto me la tiene que autorizar fulano de tal en Atlanta para determinar si tiene los criterios o no, yo directamente lo hago, ¿no? Entonces volvió a nosotros a replantearnos eso de que lo hacemos, cómo le hacemos, qué hacemos para mantener esa iniciativa activa, ¿no? Y que siga siendo periodísticamente válida para nosotros. Sigue estando ahí, se sigue aprovechando cada posibilidad para convocar a la gente, pero te digo, va cambiando, yo no creo que de año en año, de mes en mes, ¿no? Y los públicos nos están dictando a nosotros qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer. Quizás nuestro rol viene aquí en establecer una ética de cómo se debe hacer, unos criterios mínimos para públicos que son tan diversos, ¿no? Pero básicamente nos están dictando ellos cómo lo quieren hacer, y creo que este ejemplo del iReportero, aun cuando en su momento de lanzamiento fue fue muy innovador y creo que sí sentó pautas y fueron productos que fueron incorporados por otras empresas mediáticas, la realidad del caso es que la misma dinámica nos rebasó a nosotros también, ¿no? En cómo la gente lo quería hacer. Nos pregunta Daniel Briceño en Twitter, ¿cómo podemos hacer más activas a las audiencias que no son tan frecuentes en los medios? ¿Cómo podemos ser más activas a las audiencias? Yo creo que la gente, a través precisamente de estas nuevas tecnologías, nos pueden dictar o nos pueden sugerir qué cosas quieren y cómo las quieren hacer. Yo diría que es la mejor manera de hacerlo. Les digo que estamos muy atentos, estamos muy pendientes y lo seguimos con fruición, ¿no? Entonces me parece que es la manera de hacerlo, ¿no? Han logrado que nos volteemos hacia ellos de una manera mucho más sistemática, y eso es así, y creo que eso no va a cambiar, ¿no? Y provocándolos un poco, ¿no? Yo creo que también poniendo tu Twitter abajo, o sea, mi Twitter es tal, entonces dime lo que quieras, comunícate conmigo. Ayer hablaba con una Palmira que hacía, por ejemplo, un programa de noticias y de televisión, que todo el tiempo ya los noticieros están pendientes, están viendo qué les están contestando para volverles a contestar. Nosotros acabamos de hacer un estudio, ahorita hablando de narrativas, de cuáles son las narrativas que tiene México en este momento, que por cierto tenemos muchas, pero no tenemos una unificada como marca país, como marca México, y cuáles son las narrativas que están necesitando el país y bueno, los mexicanos. Y nos encontramos que hay un grupo que son los pertenecientes al México residual, que ya pasó, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es el México que pasó. El México dominante, que es, bueno, si ves los periódicos, si ves los anuncios del día de hoy, si anuncias un cereal, todos anuncian zinc y vitaminas, o oyes a los políticos y todos te dicen las mismas cosas. Y tenemos a un México emergente, muy interesante, básicamente formado por jóvenes, que son los que quieren narrativas diferentes, que quieren romper con toda esa solemnidad y toda esta acartonamientos, protocolos, comunicación vertical, y que espera narrativas diferentes de parte de las marcas, de parte de los medios, de parte de los dirigentes, de parte de sus familias. O sea, realmente hay una efervescencia y es muy interesante, y lo medimos y es el 20% aproximadamente de la población la que pertenece a este México emergente.
Entonces yo creo que ahí tenemos en México un enorme potencial, pero solo a los que los entiendan, solo a los que realmente se metan y digan, oigan chicos, ¿qué es lo que quieren? ¿De qué están hartos? Estamos en un momento de hartazgo tan serio y tan grave en este país que creo que es una gran oportunidad, porque cuando tocas fondo, si yo les pregunto a ustedes aquí, mexicanos, ¿de qué están hartos de muchas cosas de su país. En el momento en que tocas fondo es el momento de cambiar hacia una dinámica positiva y no quedarte en la frustración. Entonces creo que es un gran momento de oportunidad en México para subirte a la emergencia, para subirte al México emergente y cambiar hacia narrativas que son las que te están pidiendo. Te metes a las redes, les preguntas y te contestan y ellos te están diciendo qué es lo que necesitan. A mí me gustaría, siguiendo en esa línea, ver desde las audiencias un poco más de provocación. Y lo digo porque Sí. se comenta, cuando se habla de los líderes políticos, dirigentes empresariales, no, que es mucho más democrático porque tiene su cuenta de Twitter. Pone su Twitter 2 o 3 veces por día. Sin embargo, muchas veces es una comunicación muy unilateral. Y si tienes al mandatario de un país que utilice el Twitter para comunicar, no necesariamente para comunicarse con, entonces esa es la parte que a mí me gustaría ver, ¿no? Que fuera muchísimo más pareja, pongámosle así, ¿no? Y creo que ese es el punto que todavía nos queda pendiente, ¿no? O sea, las audiencias a través de estas plataformas digitales nos provocan, pero creo que todavía hay que buscar un código que sea mucho más provocador para los dirigentes y para las personas, líderes de opinión y para las personas que deben rendir cuenta a la ciudadanía. Un ejemplo chiquito nada más, pero cuando empezamos a medir estos 3 Méxicos y hablábamos de los dirigentes políticos, que te dan ejemplos muy, muy interesantes, vamos desde el coadyuvar, que pertenece 100% al México residual, y muchos ahí se clavan, al coadyuvar, al tenemosismo, que es del México emergente, ¿no? Que lo dijo un alcalde del DF cuando estaba temblando y se metió al Twitter y dijo tenemosismo y se volvió trending topic, ¿no? Entonces esa es la frescura que la gente está buscando. Diferente. Un lenguaje totalmente diferente, más coloquial, más normal. Y nos estamos acercando ya a la parte del programa. Para concluir, yo lo que quisiera es, ahora hemos sido muy divergentes, no hemos explorado las temáticas que conocemos o conocen ustedes. Ahora lo que quisiera es ir convergiendo hacia una respuesta, ¿no? O sea, vamos a cada uno a ir bajando a ideas muy concretas, cómo responder a esta pregunta de a dónde van las audiencias. Entonces, quisiera empezar por tu visión, Carlos. El mismo concepto de audiencia nace a partir del concepto de medio, ¿no? Hablamos, las audiencias se construyen alrededor de un medio, son, para decirlo en inglés, en media center, ¿no? Tenemos televidentes, lectores de libros, oyentes de la radio. Y lo que yo propondría, ella recién mencionó el tema de lo narrativo, que obviamente para mí es fundamental. ¿Por qué no comenzar a diseñar o integrar o recuperar metodologías que ya existen para comenzar a pensar las audiencias como construidas a partir de lo narrativo y ya no a partir de lo tecnológico? Ahora que está tan de auge el tema de las narrativas transmedia, yo creo que es una buena oportunidad para comenzar a ver a las audiencias ya no como media center, but narrative center, ¿no? Construidas alrededor de un relato, que después el relato obviamente en el transmedia se expande en muchos medios, plataformas, redes sociales. Pero pensar esto, dejar de pensar a la audiencia como algo que está alrededor de una tecnología y pensarlas alrededor de una narrativa. Gabriela. Yo creo que no pensaría ya más en audiencias porque estamos en la época del marketing que ya pasó. Yo diría que es cuando hablábamos de target, dispárale al target y ataca y la guerra y las estrategias de guerra. Y ahora creo que estamos hablando de comunidades, de pláticas y de comunidades. Entonces yo creo que tanto el emisor como el receptor forman una comunidad. Yo hablaría más de comunidades que de audiencias. Mira, ¿a dónde van las audiencias? Yo creo que las audiencias nos tienen que decir mejor
hacia dónde quieren que vayamos, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Nosotros tratar de definir hacia dónde van sería un poco volver a ese modelo antiguo de nosotros unilateralmente decidir contenidos y ellos pasivamente consumirlos. Me parece que todo está por verse todavía. Yo no me atrevería a categorizar, ¿no?, qué va a estar pasando aquí en 2 años, ¿no? En algunos países ya vemos como el Facebook, el furor con el que entró el Facebook, ya no es el furor del día de hoy. Instagram también en su momento. Entonces, ¿hacia dónde van las audiencias? Creo que nuestro rol debe ser seguir segundo a segundo lo que las audiencias nos están marcando, que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, y de alguna manera que nuestros contenidos se puedan adecuar a eso, ¿no? Es lo que tengo que decir. Nos preguntaban en Twitter, tú comentaste hace rato que empezabas las juntas editoriales con el Trending Topic, y nos ponían por ahí que en realidad el Trending Topic no es lo único, no es lo más importante a lo mejor. No es lo más importante, pero es importante considerarlo, ¿no? ¿Cómo se integra esto? Que al final el Trending Topic es un resumen de lo que está pasando en la red, Lo que ¿no? pasa es que nos ayuda a definir si es un contenido que se va a explotar en tele, en plataforma digital, o dónde descansa mejor, cuál es el mejor espacio para ese contenido, o si es una oportunidad única para hacer la integración, ¿no?, de todas las plataformas. Entonces, por eso sirve. Creo que lo que se hacía otrora, que era, bueno, cada cual presentaba, voy a hacer esto, y el otro decía, y al final, pero fíjense que en el trending nos dice la gente que lo que está hablando es tal cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos la vuelta al tema, ¿no? Entonces, creo que es importante y creo que sí hace el proceso nuestro también mucho más democrático, ¿no? Hablando del Trending Topic, hace 2 días tuvimos una sesión de grupo, un focus groups, que siguen funcionando los focus groups. Algunos les dicen los fucking groups, pero no es cierto, son buenos. Había una sesión de grupo de niños de 8 años y empezando a hablar con ellos, normalmente les dicen, oigan, ¿qué han hecho para empezar a romper el hielo? Y dicen los chicos, oye, ¿por qué no empezamos hablando de no a los pluris? Creo que ese era el no más, algo así como no a los pluris, no a los plurinominales, ¿no? Y el hashtag era no a los pluris. Y me dice, ¿por qué no empezamos a hablar de eso? Y todos los niños conocían de los no a los pluris, empezaron a hablar, votaron 8 a favor de que se desaparecieran los pluris y 1 que no votaba porque no sabía bien el tema. Pero lo que está pasando es que, bueno, hablando de Jenkins, que lo mencionaste hace un ratito, que se ha metido a mucho esto de estas cuestiones de redes sociales y todo, dice que para que haya un verdadero cambio tenemos que tener en cuenta la economía, si se acuerdan del MOMEX y del famoso Momento México, pero también la parte cultural y la parte tecnológica. Yo creo que la parte tecnológica en México y en el mundo ha cambiado, pero en México, que lo tenemos cerca y palpable, ha cambiado mucho la parte cultural. Ahora los modelos aspiracionales o a los que se les consulta en la casa es a los niños. En mis épocas no. En mis épocas era la abuela o la mamá la que dictaba lo que se hacía en la casa. Hoy son los niños los que saben más de tecnología, ni se diga, o los jóvenes que les enseñan a los abuelos o a los papás. Pero así, por ejemplo, de la alimentación, todos se meten a internet y tienen mucho más información. Entonces yo creo que se están dando grandes cambios culturales a través de la tecnología. El trending topic al final tiene su raíz en el hashtag, ¿no? Que al final es un concepto revolucionario, ¿no? El poder taguear una conversación y darle un seguimiento. Estamos ya por cerrar, tenemos 2 minutitos. Yo quería nada más darle la palabra por última vez a Carlos a futuro, a dónde vamos con este tagueo, el etiquetar y dar un seguimiento a una conversación. El trending topic es algo efímero y probablemente tenga una vida efímera, digamos, es una cosa que emerge dentro de una red social que es Twitter, ya ahora Facebook lo copia, ¿no? Pero ellos siguen siendo instrumentos bastante primitivos, digamos así, ¿no? De medir la temperatura de lo que está pasando. Yo creo que ahora es fascinante. Los estudios de comunicación hablábamos de la agenda, entonces hacían sondeos, ¿no?
Ahora basta entrar a una pantalla y tenemos el pulso de lo que está pasando en las redes. Pero yo lo veo como una cosa también efímera, que no sea para descartar que a corto plazo aparezcan otras formas de tener mucho más ricas, mucho más visuales, sería más que una palabrita, ¿no? En un contexto de 140 caracteres. Que podemos llegar a pensar nuevas formas de tener el pulso de esta sociedad en red, y quizá estos son los primeros pasos, ¿no? Las primeras palabras, los primeros conceptos, pero no descartaría que se vaya hacia formas más complejas, avanzadas, de visualizar lo que está pasando en las redes. Sí. Muy bien. Desafortunadamente, bueno, se nos está terminando el tiempo. Si quieres decir solo una frase breve, una frase. Que hay un término que no mencionamos acá, pero me parece que también ocupa la atención de todos nosotros, es el famoso término de los millennials, ¿no? Estamos todos tratando también de ver qué es lo que quieren los millennials, y ellos cambian con una facilidad de minuto a minuto también. Entonces creo que ese es otro reto también que tenemos, ¿no? Totalmente. Muchas gracias a los tres por su participación en este programa. Antes de despedirnos, quiero recordarles que esto sigue. Este es el tercer programa de 10 de la quinta edición de TV Morfosis. El que viene, el cuarto programa, vamos a tocar el tema de qué consumen las audiencias audiovisuales. Vamos a tener una mesa una participación de 4 personas muy interesantes, realizadores, pues para explorar cómo son los contenidos que se están consumiendo ahora. Entonces quiero recordar la cobertura. Nos estamos viendo por el 31.2 en Los Ángeles, por Canal Leer en toda Iberoamérica, Canal Zoom en Colombia, en 2 streamings, en el udgtv.com/tvmorfosis, canal c7jalisco.com, y seguimos la conversación en Twitter con el hashtag de TV Morfosis. Quédense con nosotros a las 2 de la tarde para seguir con esta serie de la quinta edición de TV Morfosis. Muchas gracias.